Buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a cambiar un poco la modalidad en función que la última clase, el miércoles pasado, tuvimos algunos inconvenientes para transmitir en vivo. También es cierto que la cantidad de gente, de estudiantes que estaba viendo la clase era muy poca, no llegaban a 100 cuando en realidad hay más de 700 inscritos. Así que me parece que la mejor forma es grabar la clase de manera previa, ponerla en el aula virtual, que ustedes la vean tranquilos en el momento que así lo deseen, y el horario de consulta, en vez de ser por chat, que por allí el chat no permite demasiada interacción, lo vamos a hacer por Meet, que es por videoconferencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es el miércoles, esta clase apenas la termine de grabar, la subo al aula virtual, ustedes la ven, anoten las dudas que puedan llegar a surgir tanto de esta clase como de las anteriores, y el miércoles a las 9 horas, de 9 a 10, yo voy a poner un link para que ustedes puedan unirse, aquellos que quieran, por Meet, para que nos saquemos las dudas. Para que no se sobrecargue la conexión, les pido que cada uno de ustedes entre sin la cámara, no es necesario que nos estemos viendo, y también con el micrófono inhabilitado. Entonces, yo voy a dar un poco las pautas, que es básicamente lo que estoy diciendo ahora, y cuando existen dudas, vamos dando la palabra a quien así lo solicita, se saca la duda, inhabilita el micrófono nuevamente, así yo puedo responder. De esa manera podemos ordenar un poco el tema del horario de consulta. Eh, en relación a los temas, les recuerdo que he actualizado el cronograma de la asignatura, donde agregué una columna al lado de cada clase teórica, poniendo allí los capítulos del libro que se van a dictar en cada clase. Asimismo, no solamente los capítulos del libro, sino también la bibliografía de libre acceso que podrán encontrar en el aula virtual. Vamos a hacer el horario de consulta hasta las 10, así los estudiantes del grupo 1B a las 10 ya puede comenzar su clase práctica con la profesora Pereira. Bien, eh, tenemos que terminar de ver la unidad número 3, lo que corresponde según el cronograma de clases es lo relacionado a mitosis y meiosis, el ciclo celular. No obstante, como tuvimos estas dificultades la clase pasada, a través del vivo en Facebook, lo que voy a hacer es un pequeño resumen de aquellos principales conceptos que corresponden a esa clase. En cualquier caso, recuerden que esa clase está grabada por unos días allí en el grupo de Facebook. Estas clases que voy a poner en el aula virtual las vamos a dejar grabadas más tiempo, así cada uno la puede ver cuando así lo desee. Bien, comencemos haciendo un repaso entonces del tema de la clase anterior, de la semana pasada, que fue los primeros seres vivos, el origen de la vida y células. Recordaremos que vimos básicamente, hay más, pero vimos cuatro principales teorías acerca del origen de la vida. Lo que hace referencia al creacionismo, ligado a una fuerza sobrenatural que creó la vida, básicamente asociado a lo que es la religión católica. Lo que fue la generación espontánea, creada en principio por Aristóteles, pero que sin embargo estuvo vigente durante muchos años esta teoría. Sostenía la misma que la vida se originaba
espontáneamente a partir de materia inerte, como podía ser el barro, un caldo de sopa o bueno, lo que se les ocurra. La panspermia, esa teoría postula que pueden haber llegado a través de meteoritos y otros objetos celestes que provenían de nuestro universo exterior. eh, no es que llegaba vida extraterrestre, sino que en realidad en esos meteoritos podían llegar organismos muy simples de vida, como tipo algunas bacterias, y también es cierto que postula que en estos meteoritos podrían haber llegado moléculas, biomoléculas, que sí son los constituyentes de la vida. Hay que destacar que en muchos meteoritos se, se encontró evidencia en este sentido. Sin embargo, la hipótesis que más se acepta en la actualidad es la teoría del origen físico-químico acerca del origen de la vida propuesta por Oparin. La misma postula que la vida se originó en el agua, en un caldo primitivo. Recordemos que las condiciones atmosféricas no se parecían en nada hace miles de millones de años atrás. En cualquier caso, se trataba de una atmósfera reductora donde justamente lo que faltaba era oxígeno, a diferencia del actual. Allí había eh, gases de efecto invernadero, como el metano, como el amoníaco, etcétera, que estos gases, junto con reacciones físicas de radiación ultravioleta del Sol, de los volcanes o radiaciones eléctricas de las tormentas presentes en ese momento, hicieron que justamente en estos océanos primitivos, los átomos fueran uniéndose entre sí, formando distintas moléculas inorgánicas, las cuales siguieron en función de estas reacciones químicas y físicas, complejizándose para formar moléculas orgánicas, las llamadas biomoléculas, las cuales finalmente formaron macromoléculas. Allí, Oparin introduce el término coacervados para graficar estas estructuras donde eh, se metieron, se introdujeron estas moléculas orgánicas y les proporcionaba un medio relativamente estable. Eso les permitió justamente ir evolucionando y cada vez ir complejizándose más estas primeras moléculas. En cualquier caso, no estamos hablando aún de seres vivos, pero sí estas moléculas orgánicas que fueron complejizándose, fueron o dieron lugar, sí, ahora ya a los primeros seres vivos. En ese sentido, aquí hay que establecer un paralelismo muy estrecho entre los niveles de oxígeno de nuestra atmósfera y el desarrollo de la vida. La oxigenación de nuestra atmósfera eh, llevó para un lado y no para el otro el desarrollo de la vida en nuestro planeta. En ese sentido, una estructura fundamental son los llamados estrematolitos, que incluso en la actualidad eh, siguen existiendo. Son estructuras que surgen en los océanos de manera vertical, como pequeñas columnas. En cualquier caso, su principal constituyente son distintos minerales, pero son habitados los mismos por poblaciones de bacterias, fundamentalmente las llamadas cianobacterias. Estos estrematolitos son la evidencia de vida más antigua que se conoce en la Tierra. Fíjense en que se han descubierto fósiles que tienen hasta unos 3.800 millones de años. Son los primeros oxigenadores y acá está la función fundamental, puesto que estas cianobacterias que los habitan
fueron los primeros organismos vivos que se conoce que hacían fotosíntesis. Ustedes saben que mediante este proceso se toma el dióxido de carbono, distintos minerales y la luz del sol para justamente producir oxígeno. Durante miles de millones de años, las cianobacterias estuvieron liberando oxígeno a nuestra atmósfera y de esa manera la fueron oxigenando, por así decirlo. Es este hecho fundamental de oxigenar la atmósfera que, insisto, llevó la vida para una dirección y no para la otra. Así, dentro de esta complejización que estábamos diciendo dentro de los coacervados, surgieron los primeros seres vivos que fueron denominados los protobiontes. A partir de este primer ser vivo o estructura llamada protobionte, surgieron evolutivamente los distintos modelos de células procariotas. Recuerden ustedes que la célula que forma parte de la mayoría de los seres vivos actualmente no es la célula procariota, sino que es la eucariota. Pero en cualquier caso, los protobiontes dieron evolutivamente origen a las células procariotas, las que evolutivamente darán origen luego a las células eucariotas, que son las que finalmente tenemos nosotros actualmente. Esos protobiontes, para evolucionar, para ir complejizándose, básicamente tuvieron que adquirir dos condiciones. Una membrana. La membrana funciona en este caso como la piel para nosotros. Establece un límite entre el afuera y el adentro, entre el interior y el exterior. En cualquier caso, la membrana permite que el medio interno, en este caso de los protobiontes, sea mucho más estable y permita justamente el desarrollo de diferentes funciones que por fuera de los protobiontes sería prácticamente imposible que se pudieran cumplir. Y la otra característica que adquirieron los protobiontes es la maquinaria y la transmisión genética. Esto es, los logros que evolutivamente se estaban logrando definitivamente debían poder ser transmitidos a las generaciones siguientes, y eso lo adquirieron los protobiontes a través del desarrollo del material genético. En cualquier caso, como les decía, los protobiontes, estos primeros seres vivos, fueron los precursores evolutivos de las primeras células procariotas. A su vez, las células procariotas serán los precursores evolutivos de las células eucariotas, que son las que forman parte de nuestro cuerpo. Recordemos algunos conceptos: heterótrofo, autótrofo. Autótrofo en el sentido que pueden sintetizar su propia energía, en este caso solo las plantas. Heterótrofos, aquellos organismos que necesitan de otros organismos para proveer su energía. Estas primeras células que empezaron a desarrollarse fueron heterótrofas y anaeróbicas. Este concepto también lo vimos la clase pasada. Recuerden, anaeróbico significa que no utiliza el oxígeno para sintetizar su propia energía. Obviamente, eran heterótrofas y anaeróbicas por el simple hecho que no había oxígeno. Nuestra atmósfera recién empezaba a oxigenarse. Por lo tanto, estas primeras células utilizaron como alimento todas las moléculas orgánicas que estaban en este caldo primitivo que eran los océanos de ese momento. Pero finalmente esas fuentes de energía se agotaron y allí aparecen de manera fuerte estas cianobacterias, en el sentido de decir, bueno, tenemos dos posibilidades: o desaparecemos o evolucionamos siendo capaces de sintetizar nuestro propio alimento, nuestra propia energía. Allí efectivamente aparecen estas cianobacterias, iniciando así el proceso de la fotosíntesis con una nutrición autótrofa, ¿sí?, y liberando grandes cantidades de oxígeno a través de miles de millones de años. Fíjense, los protobiontes, si tenemos en cuenta los tiempos, surgen
las evidencias indican hace unos 3.700 millones de años, las primeras células procariotas, que como dijimos eran heterótrofas y anaeróbicas, hace unos 3.500 millones de años, las procariotas autótrofas anaeróbicas, fíjense en que estamos hablando que utilizaban o fabricaban su propia energía unos 2.500 millones de años. Se calcula que a partir de esta edad, de 2.500, 2.300 millones de años, nuestra atmósfera pasa a ser oxidante por la gran liberación de oxígeno por estas cianobacterias. Allí entonces surgen las células procariotas aeróbicas, ahora sí, utilizando el oxígeno, y finalmente se cree que aproximadamente hace unos 1.500 millones de años surgen las primeras células eucariotas. Por lo tanto, fíjense en que partimos de los primeros seres vivos, los protobiontes, y llegamos hasta la célula actual, las eucariotas, hace unos 1.500 millones de años. Las diferencias son muy claras. Una célula eucariota, recuerden que eucariota significa núcleo verdadero. Eso hace referencia a que todo el material genético en forma de ADN está rodeado, está protegido, está contenido por una membrana nuclear. Hoy, justamente, con la clase de ciclo celular, vamos a ver cómo esta membrana de alguna manera termina rompiéndose para permitir el ciclo celular. La otra característica, a diferencia de la célula procariota, que ustedes ven que no es que no tenga material genético, lo tiene, pero no está protegido, rodeado por una membrana, sino que el material genético en la célula procariota está desnudo, se llama, está disperso. En cualquier caso, la otra diferencia es la presencia de distintas organelas que vimos la clase pasada, la mitocondria, el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, a contraposición de la célula eucariota, que la única organela que tiene básicamente son los ribosomas, que también están en la célula eucariota. Dijimos la clase pasada que la célula es la unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos. O sea, anatómica, y ahí hacemos referencia a la teoría celular, anatómica o estructuralmente, porque todos los seres vivos están formados por células. Funcional, porque realiza los procesos que permiten el vivir. Nuestra vida finalmente es el resultado de la interacción y del funcionamiento de miles de millones de células. Es la unidad de reproducción, y esto es muy importante entenderlo porque esto finalmente destrona a la teoría de la generación espontánea, en el sentido de decir que toda célula procede de otra célula ya existente. Recuerden que quien primero desafió a la teoría de la generación espontánea fue un investigador italiano, Redi, que con experimentos simples trató de demostrar que era incorrecta, pero finalmente no lo logró porque no tenía las herramientas adecuadas. Con el desarrollo de lupas y microscopios, finalmente Pasteur, varios años más tarde, va a demostrar empíricamente que la teoría de la generación espontánea es incorrecta. La última característica de la célula es que es la unidad genética, en el sentido que en su núcleo, como vamos a ver hoy, contiene el material hereditario que pasa de células madres a hijas. Este es justamente el tema que debemos analizar hoy. La clase pasada repasamos las distintas organelas, vamos a hacer un rápido resumen, así queda bien claro de cuáles son ellas y sus funciones. La primera que vimos es la membrana plasmática, la superficie celular. Dijimos que el mejor modelo que la explica es el modelo del mosaico fluido. Mosaico hace referencia a la disposición de los fosfolípidos. Recuerden que los fosfolípidos, como el nombre lo indica, son lípidos que tienen un lado que es polar, ese lado que es y el otro que es apolar. En cualquier caso, el lado polar siempre se dice que es hidrofílico,
o sea que es afín al agua. El lado que es apolar, fíjense en que aquí se contrapone uno con el otro, es la parte hidrofóbica, o sea que rechaza o si rechaza el agua. Está muy bien porque ya sea de este lado, intracelular o extracelular, hay agua. En cambio, en el interior de la membrana no lo hay. Y fluido por la fluidez. Esta membrana no es estática, se puede mover y ahora mismo lo vamos a ver con algunos ejemplos. En cualquier caso, debe quedar claro que si bien es cierto que el principal constituyente de la membrana plasmática son los fosfolípidos, también es cierto que hay otros lípidos, como por ejemplo el colesterol, y hay distintos glucolípidos que atraviesan la membrana. En ese sentido, cuando hablamos que atraviesan la membrana, vimos que hay dos tipos de proteínas, ¿sí?, que tienen ciertas funciones allí. Las llamadas periféricas y las integrales. La diferencia es muy simple. Aquellas que son integrales, fíjense que aquí hay una capa, aquí hay otra capa. Las integrales atraviesan toda la bicapa de lípidos. Por lo tanto, son anfipáticas en el sentido justamente que rechazan el agua. En cualquier caso, estas proteínas la mayoría de las veces cumplen función de canal, o sea, dejar entrar y salir cosas que a la célula le interesan. En el caso de las proteínas periféricas, no atraviesan las dos capas, sino que atraviesan solo una. Puede ser del lado intra o del lado extracelular. Decíamos que muchas de estas proteínas tienen una función de reconocimiento, por cuanto reconocen como si fuese una llave, una cerradura. Por ejemplo, yo les daba el caso de una hormona. En ese sentido, cuando se permite el paso de una sustancia a la otra, recuerden que existen dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Una cosa que quiero aclarar que cuando se hace referencia a anfipática es, en este caso, aquí es hidrofóbica porque aquí no hay agua y aquí es hidrofílica porque aquí sí hay agua. ¿Sí? ¿Está bien? Está abarcando los dos conceptos. Decía aquí que hay un transporte pasivo en el sentido que no utiliza energía y un transporte activo que sí es necesaria la energía para llevar a cabo este proceso. En cualquier caso, el transporte pasivo se referencia justamente a la difusión simple. Una proteína, un ion o una molécula puede entrar de manera simple o facilitada. Hay una proteína que, digamos, le facilita su entrada o salida, la ayuda. Pero en relación al transporte activo es necesaria la energía porque vamos contragradiente. Esto significa que si yo quiero pasar este circulito rojo a este, voy a tener que hacer fuerza, voy a tener que empujar, por así decir, para que esto pase. De tal manera que ese empuje necesariamente requiere energía por parte de la célula. Fíjense aquí, estamos viendo lo que tiene que ver, por un lado, la flexibilidad de la membrana, por eso decíamos fluidez de la membrana, pero estamos viendo dos conceptos que hacen referencia a endocitosis y exocitosis. Endos adentro, exos afuera. Fíjense en este caso como la membrana le interesa que entre esto a la célula, se invagina y termina formando una vesícula. Cuando entra, entonces decimos que estamos haciendo referencia al proceso de endocitosis. Por el contrario, ahora que vamos a ver que la vesícula se funde con la membrana plasmática y libera aquellos contenidos que necesita liberar la célula, estamos hablando en este caso de exocitosis. Recuerden los conceptos de fagocitosis cuando se trata de la incorporación de algún sólido y pinocitosis cuando se trata de la incorporación de un líquido. El citoplasma dijimos que es el medio acuoso formado en su mayor parte por agua, justamente, donde están las distintas organelas que van a dar o van a permitir que la célula tenga su propia función o lleven a cabo sus distintas funciones.
Allí, dentro de estas organelas, vimos lo que es el retículo endoplásmico. Retículo endoplásmico, recuerden que es un conjunto de sacos aplanados, ¿sí? Y diferenciamos dos tipos, el liso y el rugoso. Simplemente la diferencia es que llamamos rugoso porque el mismo está lleno de ribosomas. Los ribosomas son pequeñas estructuras, ahora las vemos a continuación, que tienen por función la síntesis de proteínas. Efectivamente, el retículo endoplásmico rugoso tiene como principal función la síntesis y almacenamiento también de proteínas. Fíjense en que proteínas de exportación significa que son proteínas que no utilizará la propia célula, sino que en realidad las debe liberar para el torrente sanguíneo. En el caso del retículo endoplásmico liso, dijimos que básicamente tiene tres funciones, pero la más importante es la síntesis de lípidos, fundamentalmente los esteroides. Recuerden que allí de los esteroides surgen muchas, esto lo vimos en la anterior clase, surgen las hormonas sexuales como la testosterona, progesterona, los estrógenos, y fundamentalmente fíjense en los fosfolípidos. También tiene una función de detoxificación, por ejemplo, los medicamentos, el alcohol, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso son muy frecuentes el retículo endoplásmico liso en algunas células, por ejemplo, hepática, que es el órgano que ayuda mucho a esta cuestión de la desintoxicación. El aparato de Golgi, decíamos que tiene una forma de panqueque, aquí tienen una fotografía real. Este es un esquema. En cualquier caso, el aparato de Golgi tiene una función fundamental, que es la provisión de membranas. Todas las organelas, o la mayoría de ellas que estamos viendo, tienen una membrana, están rodeados de una membrana, pero también es cierto que el Golgi funciona tipo aduana, en el sentido que aquellas proteínas, aquellas sustancias que deben ser secretadas, o sea, que deben salir de la célula, él las almacena, las empaqueta, ¿sí? En distintas vesículas que él mismo arma y las larga para producir el proceso de la exocitosis. Aquí vemos esta función en particular con los lisosomas. Fíjense en que el aparato de Golgi, en este caso, fabrica distintas enzimas. Esas enzimas las empaqueta en una vesícula que finalmente es el lisosoma. Vamos a decir que la función principal del lisosoma es la digestión, por cuanto cuando se incorpora un alimento por endocitosis, ¿sí? Es engullido, por así decir, ese alimento y las enzimas de los lisosomas rápidamente lo degradan. También es cierto que los desechos, en este caso por exocitosis, salen por fuera de la célula. También decíamos que los lisosomas muchas veces tienen una función protectora para la célula, porque imagínense que si en vez de un alimento aquí lo que entra es algo que puede ser nocivo para la célula, estas enzimas de alguna manera pueden neutralizar. Aquí están los ribosomas, que son cada uno de estos puntitos. Aquí está el retículo endoplásmico rugoso. Están compuestos por subunidades grandes y pequeñas, no importa tanto detalle, pero por lo menos sepan que están formados por ARN y proteínas. Su función es la síntesis de proteínas. Cuidado que por lo general creemos que los ribosomas solamente están adheridos al retículo endoplásmico rugoso, de allí su nombre. Ojo que también hay ribosomas que están libres a lo largo de todo el citoplasma, ¿sí? Eh, Fíjense en que son los más numerosos por la gran cantidad que hay, y ellos, los ribosomas, no tienen, en este caso, una membrana que los rodee. Recuerdan que vimos también los peroxisomas, que son pequeñas vesículas que tienen dentro de los mismos enzimas oxidativas. Yo les conté que para producir su energía, la célula, al tener una respiración aeróbica, o sea, utilizando oxígeno, se degrada una molécula de glucosa
y el resultado por este ciclo de Krebs, que son distintas reacciones químicas, el resultado es que se produce calor, por eso tenemos una temperatura constante, dióxido de carbono, la energía en moléculas de ATP y algunas enzimas oxidantes. Esas enzimas, aquí yo puse el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, deben saber ustedes que son tóxicas para la célula. En cualquier caso, estas enzimas son enzimas oxidativas o antioxidantes que justamente neutralizan a estas enzimas que son producto de la digestión o la producción de energía normal. Con el paso del tiempo, muchas de estas enzimas disminuyen su cantidad y pueden desencadenar algunos hechos como por ejemplo la muerte de determinadas células. Una de las principales organelas es la mitocondria, rodeada por una doble membrana. Por dentro vemos las crestas mitocondriales y la matriz mitocondrial. Allí decíamos que se encuentra ADN. Recuerden que el ADN, como vamos a ver hoy, está solo en el núcleo de la célula, pero también dentro de la mitocondria. Vamos a decir que las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, porque es aquí donde se produce la energía que necesita la célula. En cualquier caso, recuerden que esa energía se obtiene a través de moléculas de ATP, adenosintrifosfato, ¿sí? Y es una respiración aeróbica, ya lo dijimos, porque utiliza oxígeno. Hasta aquí llegamos la clase pasada, así que ahora vamos a ver en detalle las organelas que nos faltan y pasamos ya directamente a lo que es el ciclo celular. Las distintas organelas dentro de las células, si bien tienen un cierto movimiento que les permite el medio acuoso del citoplasma, algunas son necesarias que se muevan, como por ejemplo los centríolos que vamos a ver hoy. También es cierto que las distintas organelas deben tener, no pueden tener tanto movimiento. En ese sentido, la célula tiene estructuras que son de soporte y locomoción, de movimiento dentro de la misma. Vamos a hacer referencia a lo que se llama el citoesqueleto. Háganse en la idea que como nuestros huesos, nuestro esqueleto nos permite, en este caso, el movimiento, nos permite mover y además nos sostiene parados. Aquí pasa lo mismo. El citoesqueleto, esqueleto de la célula, justamente provee el soporte interno para las células, le mantiene su forma relativamente estable y ancla a las distintas organelas. También es cierto, como ya les dije, que permite que algunas de estas organelas puedan moverse fundamentalmente en lo que es la división celular, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a decir que el citoesqueleto de la célula consta de tres divisiones principales: los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Fíjense en esta imagen, está describiendo claramente lo que yo les decía. Aquí está la membrana plasmática, lo que es el retículo endoplásmico, pero fíjense en que la mitocondria, si no tuviera estas estructuras que lo tienen, que las sostienen, ¿sí? Que en este caso son los microfilamentos, los filamentos intermedios, se caería. ¿Sí? Y fíjense en que los microtúbulos en este caso funcionan tipo una vía del tren que justamente van a permitir el movimiento, como vamos a ver ahora a continuación, de ciertas estructuras fundamentalmente en el proceso de la división celular. Miren aquí, estas son fotografías reales. Observen la enorme o la tridimensionalidad que tiene. Aquí lo vemos lo mismo. Fíjense, aquí está el núcleo y observen en verde todas las estructuras del citoesqueleto. Ustedes pueden observar cómo permite esta red de microtúbulos, de filamentos intermedios y los microfilamentos, justamente que la célula mantenga una cierta forma estable, lo que a su vez también le da flexibilidad y permite el movimiento de algunas organelas que así lo requieren. También nos quedó de ver lo que son los cilios y flagelos.
Los cilios y flagelos son proyecciones largas, muy finas, de la superficie celular que surgen, bueno, justamente de la célula. Son prácticamente idénticos, lo que los diferencia es la longitud. Los cilios son más cortos, son muchos. Estos cilios, por ejemplo, los encontramos en los intestinos delgados, que son necesarios para absorber los nutrientes de la comida. También los encontramos, por ejemplo, en la mucosa de la nariz, ¿sí? Donde las moléculas de olor llegan y son atrapadas justamente por estos cilios. Los flagelos, al contrario de los cilios, el flagelo son mucho más largos, ¿sí? Y son mucho más escasos. Eh, el caso más, el ejemplo más común es el espermatozoide, ¿sí? La cola del espermatozoide es uno de los flagelos más largos que existe en nuestro cuerpo. Y esto me interesa que quede bien claro porque lo vamos a retomar ahora cuando veamos división celular, los centríolos. Los centriolos se encuentran de a pares, son pequeños cilindros, fíjense en que aquí los vemos obviamente muy aumentados. Estos centriolos se encuentran de a pares, ya dijimos, cerquitas de lo que es la envoltura nuclear. ¿Sí? Eh, digamos que se encuentran inactivos la mayor parte del tiempo, estos centriolos, y al momento que la célula se va a dividir, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, allí, ¿sí? Se van a separar, cada par va a ir a un extremo de la célula, un polo y un polo, ¿sí? Para permitir, ahora lo vamos a ver, que el material genético se divida en dos. Por lo tanto, los centríolos están prácticamente inactivos la mayor parte del tiempo y cumplen su función durante el ciclo celular. Eh, Justamente, ¿se acuerdan que yo les decía que hay organelas que necesitan viajar o se necesitan moverse? Aquí tenemos el claro ejemplo y estas líneas que ustedes ven son microtúbulos, uno de los componentes del citoesqueleto que vimos recién, por los cuales los centriolos van a viajar para ubicarse cada uno en los dos polos distintos. Bien, sigamos con el núcleo, estructura fundamental y que tenemos que entender de manera clara porque es lo que nos va a permitir el tema que sigue. El núcleo celular, allí se encuentra la mayoría del ADN, dijimos la mayoría porque ya sabemos que hay ADN también en la mitocondria, allí está la información genética. La mayoría de las células suele tener un solo núcleo. Hay algunas que tienen más, pero no importa. Y veamos algunas de sus partes. Número uno, envoltura nuclear, membrana nuclear, es lo mismo, también es una bicapa, ¿sí? Lo que sí, esta membrana nuclear tiene pequeños poros, poros nucleares se llama, porque como vamos a ver en la clase de genética, de allí va a tener que salir la información genética. Vamos a ver que en realidad no va a salir el ADN nunca sale del núcleo, pero sí va a salir en este caso ARN. Eso lo vamos a ver en genética, por ahora hagamos una pausa. El nucleoplasma, que es, digamos, el citoplasma del núcleo. El nucleolo, ¿sí? Que es una estructura esférica, no tiene membrana y la función principal del nucleolo es formar los ribosomas y el ARN ribosomal, que es el constituyente de los mismos. Por lo general hay uno, pero también no es para nada raro ver más de un nucleolo. Y aquí empezamos con algunos conceptos que deben quedar muy claros. Todo este material genético que está aquí contenido por la membrana nuclear, de allí recuerdan el nombre de eucariota, núcleo verdadero, se llama cromatina. O sea, todo este material genético básicamente es o son moléculas de ADN asociado a distintas proteínas que se llaman histonas. ¿Sí? Ese material genético está disperso. Eso es lo que se llama la cromatina. Sin embargo, y ahora cuando pasemos a la división o al ciclo celular, vamos a ver que este material genético se va a condensar formando los llamados cromosomas.
Ahora ustedes van a entender por qué es necesaria esa condensación. Por ahora, que quede claro que el material genético, mientras la célula no se divide, está disperso. Y esa dispersión del material genético se llama o se denomina cromatina. Acá lo vemos de nuevo. Fíjense, estas son células reales. Aquí está el núcleo, ¿sí? En azul y vamos aquí. ¿Ven? Aquí tenemos la membrana nuclear, los ribosomas adheridos allí en la membrana nuclear, los poros nucleares, ¿sí? Por donde va a salir el ARN. Aquí está el nucleolo, cuya función ya dijimos es crear el ARN. Y todo esto es el material genético que está disperso, o sea, las moléculas de ADN, que son macromoléculas, asociadas a las proteínas histonas. Este concepto de eucromatina y heterocromatina simplemente se referencia a que si todo este material genético está más concentrado, un poquito más concentrado, se llama heterocromatina. Si está más disperso, se denomina eucromatina. En cualquier caso, ya sea eucromatina, heterocromatina, hace referencia a la cromatina, que es el material genético que está disperso en toda la célula. El nucleolo, ya les dije, puede presentar uno o más, están formados por ARN ribosomal, recordarán que habíamos visto tres tipos de ARN, uno de ellos era el ribosomal. Importante esto tener en cuenta, que es lo que vamos a ver ahora, el nucleolo va a desaparecer durante la división celular, ¿sí? Después obviamente se va a formar nuevamente. Ya dijimos que la función del nucleolo es sintetizar ARN ribosomal y formar justamente los ribosomas. Bien, ahora sí pasamos al tema del ciclo celular, esto es cómo las células se dividen y mueren. Bien, entonces comencemos definiendo lo que es el ciclo celular. El ciclo celular es un ciclo de crecimiento y reproducción asexual en células eucariotas. ¿Qué significa asexual? Significa que no participan dos sexos. Más adelante vamos a ver meiosis donde sí es necesaria la participación de dos sexos. Lo podemos ver y corroborar todo el tiempo. Por ejemplo, imagínense si no existiese este mecanismo de crecimiento celular, vieron cuando uno eh, se, eh, se toca el brazo a la luz a una luz, a un reflejo, y ve que salen un montón de partículas. Probablemente haya algunas que sean residuos, pero también son muchas células muertas. Las células de nuestro organismo no viven para toda la vida, excepto si es cierto algunas neuronas, ¿sí? Pero la mayor parte de las otras células no viven para toda la vida. Por lo tanto, deben ser renovadas, por así decirlo. Por lo tanto, el ciclo celular hace referencia a cómo crecen, cómo se reemplazan las células que van muriendo, ¿sí? Y es una reproducción asexual porque no se necesitan dos sexos, sino que la célula por sí misma lo va a llevar a cabo. En cualquier caso, el objetivo de este ciclo celular es reponer aquellas células que se van muriendo. Debe entenderse que el objetivo del ciclo celular, además del que dije, es que cada célula hija tenga exactamente la misma carga genética que la madre, ¿sí? Fíjense en que en realidad, si ustedes agarran una célula de su piel, del pelo, una célula del hígado o del riñón, van a ver que todas tienen exactamente la misma carga genética. Y esto es así porque todas esas células provienen de una única célula, que es el huevo cigoto, cuando se unió el óvulo de sus madres y el espermatozoide de sus padres, ¿sí? Fíjense que este ciclo celular es bastante variable, en algunas células es muy rápido,
y en otras células es más lento. Bueno, depende de muchos factores, depende del tipo de célula, también de factores externos como la temperatura o, muy importante, de los nutrientes disponibles. Ya vamos a ver que, por ejemplo, si no existen los nutrientes disponibles, este ciclo celular no ocurre o incluso puede frenarse. En este proceso de ciclo celular vamos a caracterizarlo, dividirlo en tres fases principales: interfase, mitosis y citocinesis. Ahora vemos en detalle cada una de ellas. Por lo tanto, ciclo celular, la interfase o etapa de reposo donde cesan todos los movimientos implicados en la división celular, la mitosis, la división propiamente dicha, y la citocinesis, que ahora vemos de qué se trata. Aquí en este gráfico, en este esquema, se puede observar, se puede ver bien de manera clara esto que estamos diciendo, ¿sí? La interfase, fíjense en que es el periodo más largo. Yo les dije que cesan los movimientos de división. Efectivamente, aquí la célula en la interfase no se divide, pero sí, ustedes deben entender que en la interfase la célula se prepara para dividirse. ¿Está bien? Recuerden que un objetivo fundamental de la mitosis es que la célula hija tenga la misma carga genética. Por lo tanto, en algún momento el ADN debe duplicarse. Una parte para vos, madre, y otra parte para vos, hija. Y eso ocurre aquí en la interfase. Por lo tanto, el hecho que diga que cesan los movimientos no significa que no es una parte importante. Al contrario, la célula se prepara para. La fase M o mitosis es cuando finalmente la célula se divide en dos. Y fundamentalmente cumpliendo este objetivo de duplicación del ADN. La citocinesis hace referencia a este esquema o a este dibujo que vemos aquí. La célula, madre e hija, finalmente se dividen, se cortan en dos, y eso es la citocinesis. Entonces, ¿qué ocurre? En la interfase, comencemos por la primera fase, la interfase, ¿sí? La célula se prepara. ¿Se prepara para qué? Para dividirse. Recuerden que el objetivo es tener la misma carga genética que la madre, ¿sí? Por lo tanto, en esa preparación implica que la célula toma nutrientes, ¿sí?, del ambiente, crece y fundamentalmente duplica el ADN. ¿Sí? Duplica el ADN porque recuerden que mitad para una, mitad para la otra. ¿Está bien? La interfase, después vemos esto, la interfase tiene tres subfases: G1, S y G2. ¿Está bien? Veamos qué ocurre en cada una de ellas. Por lo tanto, que quede claro, el ciclo celular tiene tres fases: interfase, mitosis y citocinesis. Vamos a la interfase, que tiene tres subfases: G1, S y G2. Fíjense, esta es una célula vegetal, ahí está la pared celular, y aquí está el núcleo en interfase. Insisto, chicos, que durante la interfase la célula se prepara para dividirse. Recuerden que el objetivo es una célula hija y madre con igual carga genética. Por lo tanto, la interfase, si lo vemos a simple vista, no vamos a observar nada que llame la atención. La fase G1, la primera de la interfase, es cuando comienza justamente la interfase. Después que ha ocurrido la división celular, claro, ustedes deben entender que esto es un ciclo. La célula se divide y empieza de nuevo para comenzar a prepararse y dividirse de nuevo. ¿Está bien? Por lo tanto, la fase G1, ¿qué ocurre? Comienza la biosíntesis de los materiales, ARN, distintas proteínas. La célula aumenta de tamaño, digamos que engorda, por así decir, y algunas estructuras son sintetizadas de nuevo. Significa que la célula eh, la fabrica sin que hayan estado antes. ¿Se acuerdan esta estructura que vimos recién? Los centríolos, que permanecen la mayor parte del tiempo inactivos, aquí ya comienzan a separarse y duplicarse. Claro, porque vamos a tener o vamos a necesitar
centriolos en cada uno de los polos, por lo tanto, en algún momento tienen que duplicarse. La fase S es fundamental. Fase S se llama por síntesis, ¿sí? ¿Qué sucede o qué es lo que caracteriza la fase S? La duplicación del ADN. Recuerden, la misma carga genética madre e hija, por lo tanto tengo que tener el doble de ADN. Bueno, la duplicación del ADN es un proceso que se llama, que se denomina replicación del ADN. La replicación consiste en que todo el material genético se duplica, ¿sí? Y eso ocurre en la fase S de la interfase. La fase S finaliza cuando todo el contenido del ADN ya se ha duplicado y se garantiza de esa manera que tengamos ADN suficiente para la madre y para la hija. La fase G2, ¿sí? Aquí los centriolos ya están, la duplicación de los centriolos ya está completa, ya los dos pares están bien maduros y ya empiezan a separarse. Recuerden que cada uno va a ir a un polo distinto. Ustedes deben imaginarse la célula como la Tierra, ¿sí? Vieron que está el polo norte, el polo sur y el ecuador en el medio. En cada uno de los polos, el polo norte, el polo sur, vamos a tener un par de centriolos y en el medio, en el ecuador, va a estar todo aquí el material genético. En esta fase, en la fase G2, la célula ya se empieza a preparar para la mitosis, esto es la división propiamente dicha, y fíjense en que lo que marca el final de esta etapa es que la envoltura nuclear, aquello que contiene al material genético, finalmente se empieza a desintegrar. ¿Por qué? Porque es muy simple. Imagínense que todo el material genético que está duplicado está dentro del núcleo. Pues bien, si el núcleo no se rompe, ¿cómo hago para que la mitad del ADN vaya para la madre y la mitad del ADN vaya para la hija? Se entiende que la envoltura nuclear debe romperse. Ahora bien, lo que sucede aquí es que si la envoltura nuclear, que es quien contiene al material genético, se rompe, el material genético que está disperso, ¿se acuerdan? En forma de cromatina, ¿qué sucedería? Se dispersa por todo el citoplasma y estamos ante una catástrofe celular, ¿sí? Porque no hay forma que la célula pueda dividir de manera exacta la cantidad de ADN. La fabulosa solución que encontró la naturaleza es que apenas se empieza a desintegrar esa envoltura nuclear, el ADN se empieza a condensar, se empieza a concentrar formando los llamados cromosomas. ¿Sí? Ya vamos a llegar a eso. Repasemos. Ciclo celular, la interfase y mitosis. La interfase dividida en G1, la célula duplica su tamaño, aumenta las organelas, otras moléculas. ¿Sí? La fase S, la replicación del ADN, o sea, la duplicación del ADN. La fase G2 ya se empieza a preparar y empieza a condensarse el material genético en forma de cromosomas. Fíjense aquí, G0. ¿Sí? ¿Qué sucede en este punto G0? Bueno, miremos un poquito esta cuestión. En nosotros humanos se calcula que aproximadamente, fíjense en este número, 2 billones de divisiones celulares cada 24 horas. O sea, 25 millones de células por segundo están creándose en nuestro cuerpo. O sea que lo que yo llevo de esta clase, ¿cuántos millones de células se han creado? Enorme es el número. Por lo tanto, ¿sí? Este es un proceso que definitivamente debe ser de alguna manera controlado. Ustedes deben saber que si este proceso sale mal, el ciclo de división celular se puede descontrolar. Entonces, un descontrol de este ciclo puede dar lugar tranquilamente, por ejemplo, a algún tipo de tumor o crecimiento celular descontrolado. En ese sentido, existen puntos R de restricción. Esto es,
cuando la célula normal cesa su crecimiento. Por ejemplo, la falta de nutrientes, ¿sí? O el G0, que incluso antes de alcanzar ese punto R, directamente las células como que se detiene, para. Incluso pueden permanecer días, semanas o años, se ha visto algunas células. ¿Está bien? En G2 también existe un punto de control. Lo que se evalúa es si ya está preparada para entrar en mitosis. Por lo tanto, ese control asegura que solo va a entrar en mitosis, a la división celular, a aquellas células que efectivamente hayan cumplido o tengan la duplicación exacta del material genético. Insisto, estos mecanismos, el punto R, G0, ¿sí? Son controles que aseguran que este proceso del ciclo celular se cumpla como corresponde, porque si no ocurren estos controles, podría ser que exista, por ejemplo, un crecimiento celular totalmente descontrolado. Y aquí hay un nombre complejo, pero está bueno que lo sepan, ¿sí? Son dos proteínas las que ejercen este control. Unas se llaman las ciclinas y otras se llaman las proteínas quinasas dependientes de ciclinas, ¿sí? En cualquier caso, las dos, ¿está bien? Son proteínas que ya les digo que controlan, ya sea en G1 y fundamentalmente en G2, que la célula haya hecho los deberes, por así decir, y esté realmente preparada para pasar al momento de la mitosis y su división celular. Ahora bien, entonces, chicos, dijimos que la fase G2 termina cuando la envoltura nuclear que contiene el material genético desaparece. Si la envoltura nuclear desaparece, eso significa que todo el ADN que está disperso en forma de cromatina se puede desparramar por todo el citoplasma y eso es una catástrofe. La solución que encontró la naturaleza es todo ese material genético, a medida que se va desapareciendo la envoltura nuclear, es ir condensándolo en forma de cromosomas. ¿Sí? Entonces, los cromosomas los vamos a observar únicamente cuando la célula se va a dividir, no antes, porque antes claramente estamos hablando de la cromatina dispersa. ¿Se entiende? Ahora, se entiende, chicos, que los cromosomas en realidad es la cromatina que está condensada, ¿sí? Necesariamente se tiene que condensar porque la envoltura nuclear que lo contiene desaparece. Seguramente ustedes saben, habrán escuchado que los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Cada especie tiene un número específico de cromosomas. Nosotros tenemos 46 o 23 pares. Hay otros seres vivos que tienen muchos menos y otros que tienen muchos más. De esos 23 pares, se dice que 44 son autosomas, ¿sí? Soma es cuerpo, y dos son los cromosomas sexuales. XX en el caso del sexo femenino y XY en el caso del sexo masculino. Esto es un cromosoma, es como una X, por así decir. Veamos algunas cuestiones importantes que debemos entender para lo que viene luego. Las cromátidas. Esta es una cromátida, esta es otra cromátida. Recuerden que yo les dije que el material genético se duplica. ¿Sí? Aquí encontramos la duplicación. Esta cromátida, es idéntica a esta otra cromátida. Y si el objetivo de la mitosis es que la célula madre y la hija tengan la misma cantidad de ADN, significa que esta cromátida irá para la madre y esta cromátida irá para la hija. ¿Se entiende? De esa manera, cada célula tiene el mismo material genético. Y esto va a ocurrir con todos los cromosomas. ¿Está bien? Esos son las cromátidas. Aquí hay dos nombres importantes que ustedes deben saber. ¿Sí? El cinetocoro. El cinetocoro podemos graficarlo, en realidad son varias proteínas que se unen. Podemos graficarlo como una pequeña arandela, como un pequeño circulito, ¿sí? Donde va a engancharse, en este caso, en un microtúbulo.
¿sí? Y eso va a permitir que se tire una cromátida para un lado y la otra cromátida para el otro lado. El centrómero es simplemente también un disco proteico que une transitoriamente, por supuesto, las dos cromátidas. Recuerden que el objetivo es que una cromátida se vaya para la madre y otra para la hija. Aquí debemos hacer referencia a otra estructura que va a aparecer únicamente cuando hablemos del ciclo celular, y es lo que se llama el uso mitótico. Fíjense, aquí es una célula real, ¿sí? Aquí vendría a estar el núcleo con los cromosomas. ¿Se acuerdan que yo les dije, imaginemos, ¿no?, como la Tierra? Aquí estaría el ecuador y los dos polos, polo norte y polo sur. Aquí estaría el material genético en forma de cromosomas, ¿sí? Aquí en cada uno de los polos van a estar los centríolos que ya habían madurado durante la interfase y viajaron de a pares hacia los polos. Todas estas líneas amarillas que ustedes ven es un constituyente del citoesqueleto. Esto es los microtúbulos, ¿sí? Entonces fíjense en qué va a suceder. Las cromátidas que están allí van a ser separadas, el centrómero se va a cortar y a través de los cinetocoros, una cromátida se va a ir para acá y la otra cromátida se va a ir para allá. Definitivamente aquí luego se va a formar el núcleo de una célula y aquí el núcleo de otra célula. Este uso mitótico, ¿sí?, es el responsable que se separen los cromosomas, que una cromátida vaya para un lado y la otra cromátida vaya para el otro lado. Básicamente el uso mitótico está formado por los centríolos en cada uno de los extremos y los microtúbulos uniendo a los mismos. Aquí vamos a hacer referencia a un concepto nuevo que son los organismos diploides y haploides. Todas las células de nuestro cuerpo, excepto los espermatozoides y los óvulos, son células diploides, que se simboliza con el número 2 y la N minúscula. ¿Qué significa diploide? Carga cromosómica completa, carga genética completa. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos la carga genética que corresponde a nuestro padre y la que corresponde a nuestra madre. Claramente estamos hablando de cromosomas homólogos, o sea, lo que aporta nuestro padre y lo que aporta nuestra madre son homólogos, no se rechazan entre ellos, sino que justamente se unen para complementarse. Todas las células de nuestro cuerpo son diploides. Por contraposición, los óvulos y los espermatozoides son haploides. ¿Qué significa eso? Que se simboliza con la N minúscula, que solo tienen un juego de cromosomas. ¿Está bien? Significa en este caso que, bueno, como el nombre lo dice, un juego de cromosomas, que se complementará con otro juego de cromosomas cuando se produzca la unión de un óvulo con un espermatozoide. Bien, vamos ahora sí a la mitosis. Ya dijimos entonces que la célula está preparada a través de la interfase, ya tiene el material genético duplicado, listo para dividirse en cada una de las células. Así como la interfase tiene 3 subfases, G1, S y G2, la mitosis también tiene distintas fases. Y ustedes se van a reír, pero esta frase, el profe mete a Ana en el telo, les va a ayudar a recordar esas distintas fases. Yo les puedo asegurar que nunca más en su vida se las van a olvidar. Efectivamente, las 4 fases de la mitosis, que es cuando se divide el núcleo, no la célula. Recuerden que la división de la célula es la citocinesis, tiene 4 fases. Profase, el profe, metafase, mete, anafase, ana, telofase en el telo. ¿Sí? No se van a olvidar nunca más de esa frase. Ríanse, pero ya van a ver que no se olvidan. Veamos un poquito en detalle estas fases.
Dijimos que en la interfase la célula se está preparando, ahí yo les marqué bien el nucleolo. Fíjense en que la envoltura nuclear de la célula está perfecta, está conteniendo todo el material genético disperso, ya dijimos que eso se llama cromatina, ¿sí? Ahí se ve un poquito más concentrado, un poquito menos concentrado, pero en cualquier caso está allí todo el material genético. Profase. El profe, acuérdense. Fíjense en que el nucleolo ya desapareció, ya no está más, después obviamente se va a reconstituir, pero el nucleolo ya no existe. Observen cómo la envoltura nuclear aquí ya tampoco existe, ¿sí? Aquí todavía queda un poquito, pero definitivamente la envoltura nuclear va desapareciendo, ¿sí? A medida o en paralelo que la envoltura nuclear va desapareciendo, la cromatina, ya dijimos, si no se dispersaría por todo el citoplasma y eso sería caótico, la cromatina se va a condensar. Entonces, allí en la profase empiezan a aparecer unos filamentos gruesos que en realidad todavía no son los cromosomas, ¿sí? Pero esos filamentos gruesos finalmente cuando termine de condensarse, ahí sí aparecerán los cromosomas. Pasemos a la siguiente. El profe mete. Metafase. El uso cromático, esto es el uso mitótico, chicos, son sinónimos, es exactamente lo mismo. El uso cromático está ya formado. Ojo, aquí no lo estamos viendo porque esto es una célula real. Pero miren, vamos al ejemplo de la Tierra. Este es el Ecuador, ¿verdad? Polo norte, polo sur. En cada polo están los dos pares de centríolos y atravesando toda esta parte están los microtúbulos, ¿sí? Que es por donde van a viajar cada una de las cromátidas. ¿Está bien? La envoltura nuclear obviamente ya desapareció y todo el material genético que fíjense en acá arriba, ahí sí lo vemos en forma de cromatina, definitivamente ya está condensado en forma de cromosomas. Fíjense en que los cromosomas se alinean, se ordenan aquí en el ecuador. ¿Sí? Los cinetocoros, que era esta arandelita, este lugarcito por donde se van a enganchar los microtúbulos y lo van a tirar para un lado, están justamente dirigidos a polos opuestos. Un cinetocoro mira para acá y otro cinetocoro mira para acá, cosa que al tirar el microtúbulo lleve una cromátida para aquí y otra cromátida para allá. Dijimos, el profe mete anafase. Observen cómo ya los cromosomas han viajado. Fíjense, en las cromátidas ya están siendo separadas. Acuérdense que viajan a través de los microtúbulos. Acá no los vemos, pero sabemos que allí está. De tal manera que las cromátidas son arrastradas por esos filamentos que salen de los cinetocoros, interactuando, o sea, viajando a través del uso cromático o el uso mitótico. Básicamente viajando a través o gracias a lo que son los microtúbulos. Y la última, el telofase. Fíjense, observen aquí que ya empiezan a aparecer o al menos visualizarse los dos núcleos primitivos de las dos células. De tal manera que el uso acromático, el uso mitótico va desapareciendo porque ya no es más necesario. Los cromosomas que estaban condensados, las cromátidas, en este caso se despiralizan, significa que se descondensan. No existe la palabra, pero para que se entienda, ¿sí? Y todo el material genético que estaba condensado finalmente vuelve a observarse de manera dispersa, o sea, cromatina. En paralelo a que estos cromosomas se van dispersando, se va reconstituyendo a través del retículo endoplásmico liso y el complejo de rugoso y a partir del complejo de Golgi, ¿sí? Se va reconstituyendo la membrana nuclear. Claro, si se dispersa el material genético y nadie lo contiene, imagínense que se podría dispersar a lo largo de toda la célula. Finalmente reaparece el nucleolo y empieza la célula ya a establecer el mecanismo de división que por lo general siempre se da aquí en el medio. Dijimos entonces que ese proceso de división celular, de corte, hace referencia a lo que es la citocinesis. La citocinesis o división del citoplasma,
¿sí? Ya les digo que ocurre la mayoría de las veces aquí en el medio. Entonces, para hacer un repaso, lo que es la interfase, con la subfase G1, S y G2, la célula se prepara y duplica el ADN. La mitosis, con el profe mete a Ana en el telo, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Eso significa que se divide el núcleo, el material genético, en forma primero condensada con los cromosomas y después finalmente se despiralizan ese material genético. Y la citocinesis es la división del citoplasma, la división propiamente dicha, de tal manera que aquí como resultado tienen una célula madre y otra hija que tienen exactamente la misma carga genética. ¿Está bien? Aquí hay que hacer referencia a un concepto que es apoptosis. La apoptosis o muerte celular programada es un mecanismo de regulación de las células. También se lo llama suicidio celular. Resulta que ustedes recordarán que yo les dije que a lo largo de todas estas fases, incluso durante la mitosis, hay puntos de control, ¿sí? Que son muy estrictos porque, insisto, si estos mecanismos de división fallan, pueden tener consecuencias bastante severas para el organismo. En ese sentido, eh, si la célula detiene su proceso de división celular y no hay forma de subsanar ese error, muchas veces se activa justamente este mecanismo de regulación celular. La célula, ante la posibilidad de dividirse de manera errónea, antes de hacer eso, se desencadena ella misma este proceso de muerte celular. Por eso se llama suicidio celular, es como que la célula se mata a ella misma. Es un proceso de muerte controlado. Fíjense en que la célula es como que se va autofagocitando, se va autocomiendo ella sola y finalmente desaparece. Esto es muy bueno porque si no, imagínense, produciría una inflamación muy grande, la muerte masiva de células. En cualquier caso, la apoptosis puede ser desencadenada por señales internas, como ya les dije, pero también muchas señales externas. Allí tenemos distintos tipos de radiaciones, por ejemplo, la radiación ultravioleta. Y se sabe que este mecanismo puede estar involucrado la apoptosis en dos extremos. Cuando falla la apoptosis, cuando no hay muerte celular programada, ¿sí? Puede desencadenarse un proceso tumoral de crecimiento descontrolado de células. Por el contrario, muchas veces hay, por así decirlo, un sobreexceso de apoptosis y muchas células mueren sin necesidad de que iban a morir. Ustedes saben que en el caso del Parkinson, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa donde seguramente ustedes habrán visto a alguna persona que tuvo Parkinson, donde uno de los síntomas principales es el temblor, ya sea de la cabeza en menor medida o más frecuentemente las manos. En ese caso se sabe que en estos pacientes muere una pequeña área del cerebro y se sabe que muchas de esas neuronas, en muchos casos, la razón o el mecanismo por el cual se mueren es justamente la apoptosis. ¿Qué es lo que desencadena la apoptosis en este tipo de pacientes? Bueno, eso es lo que aún no se tiene muy claro, pero sí se sabe cómo mueren muchas de esas neuronas en este tipo de pacientes. La apoptosis también ocurre de manera totalmente normal, esperable, y muy adecuada durante el desarrollo del cerebro de un niño. ¿Qué ocurre allí? Bueno, ustedes van a ver que los seres humanos nacemos con muchas más neuronas, muchas más conexiones de las que son necesarias. Finalmente, pongamos un número, nacemos con 10 millones de neuronas, a los 2 o 3 años tenemos 30 millones y finalmente a los 10 años tenemos 5 millones. O sea que hubo una masiva poda
neuronal. Pero esta poda neuronal es algo muy positivo porque está indicando cómo el ambiente moldea a ese cerebro. Y todas las neuronas que están de más, por así decir, justamente mueren por este mecanismo denominado apoptosis. El otro mecanismo de regulación celular o de muerte celular se llama necrosis, pero eso no tiene nada de controlado y ustedes lo habrán experimentado alguna vez, que se sucedieron un portazo, un golpe fuerte en un dedo, habrán visto que se hizo un moretón, eso es sangre acumulada, y muchas veces allí mueren células de la piel o de los músculos justamente por el golpe. La célula literalmente explota, revienta, nada que ver con este mecanismo. Con respecto a la meiosis, vamos a ver algunos conceptos generales solamente. La meiosis es bastante más compleja que la mitosis, en el sentido que la mitosis tiene estas 4 fases. En realidad la meiosis hay una meiosis 1 y una meiosis 2. No pretendemos que sepan qué sucede en cada una de las etapas de la meiosis 1 y la meiosis 2, pero sí cuál es el objetivo de la meiosis, cuáles son sus conceptos principales. Veámoslo. Esto es lo que yo les decía. Fíjense en que hay una meiosis 1, hay una meiosis 2. Lo que sucede en cada uno de los acontecimientos en ellas no importan, chicos. No nos concentremos en este tipo de cuestiones, pero por lo menos sepan que hay una meiosis 1 y una 2. La meiosis se asocia a la reproducción sexual. Se recuerdan que habíamos dicho que el ciclo celular era un tipo de reproducción asexual. Aquí no. Para la meiosis definitivamente es una reproducción sexual porque requiere de 2 progenitores. Involucra 2 hechos. Por un lado, la meiosis propiamente dicha. La meiosis es un tipo de división celular. Lo que pasa que aquí las células que se dividen por meiosis no son cualquier célula, sino que son los óvulos y los espermatozoides. ¿Sí? Fíjense en que se redistribuyen los cromosomas. ¿Se acuerdan el concepto de haploide y diploide? Efectivamente, un óvulo y un espermatozoide en algún momento son células diploides, o sea que tienen toda la carga genética, pero en algún momento, ¿sí? Ya sea, y esto lo vamos a ver más adelante, ya sea dentro de los ovarios o los testículos, se produce la meiosis y finalmente tanto óvulos como espermatozoides pasan de ser células diploides a células haploides con un solo juego de cromosomas. ¿Sí? Definitivamente el otro hecho es la fecundación, cuando se une un óvulo con un espermatozoide. Allí se dice que se reconstituye la diploidía porque finalmente el resultado de la unión del óvulo con el espermatozoide va a ser una célula nueva con la carga genética completa, o sea, con 46 cromosomas. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. Todas las células somáticas de nuestro organismo, del pelo, del labio, la del diente, el hueso o el riñón, son células diploides, 2N. ¿Sí? Estamos diciendo que tienen los 46 cromosomas. En tanto, los gametos, esto es, los óvulos y los espermatozoides, tienen exactamente la mitad. Son haploides, N minúscula, en este caso 23 cromosomas. Es cierto que existen células que tienen más de 2 dotaciones cromosómicas, se llaman poliploides, pero en el caso del humano es muy raro que eso suceda. Esto es lo que yo les decía. ¿Sí? A partir de cierta edad, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En el caso de la mujer, en sus ovarios se produce la meiosis, lo que da lugar a un óvulo haploide, o sea, con 23 cromosomas. En tanto en el hombre, en sus testículos, los espermatozoides, también por meiosis, se transformarán en células haploides. La fecundación que hace es unir el óvulo con el espermatozoide, producir una célula nueva y esa célula nueva finalmente se reconstituye la diploidía porque tenemos los 46 cromosomas. Se entiende entonces
aquí, porque este nuevo ser no es ni igual a su mamá ni igual a su papá, porque en realidad tiene la mitad de carga genética de cada uno de los progenitores. Se entiende aquí entonces porque la meiosis es un tipo de reproducción sexual porque requiere la participación de los dos progenitores. Aquí este cuadro lo analicemos rápidamente, ustedes lo pueden ver después con tranquilidad, lo que es la mitosis y la meiosis. Ya dijimos, se producen células somáticas cualquiera del cuerpo, excepto los gametos sexuales, que son los óvulos o los espermatozoides. Una sola, dos, meiosis 1, meiosis 2. Esto es fundamental entenderlo. Se mantiene el número de cromosomas, siguen siendo células diploides, 2N. Se reduce el número cromosómico a la mitad, se pasa de diploide a haploide. Es por esto que se dice que la meiosis es reduccional. Reduccional en el sentido justamente que se reduce el número cromosómico a la mitad. No da lugar a variabilidad genética, obviamente que no, porque la célula hija es exactamente igual a la madre, tiene la misma carga genética. Es cierto que en la meiosis sí da lugar a la variabilidad de las especies. ¿Por qué? Porque vos solo tenés la mitad de la carga en tu óvulo o en tu espermatozoide. El nuevo ser que surja tendrá la mitad tuya más la mitad de la otra persona. En el caso de la mitosis se forman dos células hijas, en el caso de la meiosis se forman cuatro, al menos en el caso de los espermatozoides. Ya vamos a ver más adelante qué pasa en el caso de los óvulos. La meiosis, la mitosis, disculpen, ya dijimos que puede ser rápida, es cierto que algunas células tardan un poco más, pero es relativamente rápido. En el caso de la meiosis, puede durar varios años. En la mujer, por ejemplo, arranca en la etapa prenatal y finaliza recién con la fecundación. Por lo tanto, estamos hablando de muchos años. En el caso del hombre, como vamos a ver más adelante también, es un poco más rápido. Y la mitosis se produce en cualquier parte del cuerpo y aquí obviamente al producirse solo en las células sexuales se produce únicamente en los órganos sexuales, ya sean los testículos como en los ovarios. Bien, llegamos al final, solamente agradecerles con este perrito que hace el guiño. Recuerden entonces, la clase la van a tener disponible previamente, revisen, escúchenla, mírenla cuantas veces sea necesario, anoten las dudas y el miércoles que viene, ¿sí? Nos vemos por Meet. Yo voy a poner el link un rato antes de las 9 para que allí puedan sacarse las dudas de 9 a 10 y podamos, bueno, justamente sacar todas las dudas que pueden surgir. Recuerden entrar sin la cámara, con la cámara y el micrófono deshabilitado, así no saturamos la red. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos o nos escuchamos el miércoles que viene. Que anden muy bien.